Quiero que te detengas por un momento y pienses en algo. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se está moviendo en piloto automático? Como si los días pasaran, pero no estuvieras realmente avanzando hacia lo que quieres. Yo estuve allí. Y déjame decirte algo, ese es uno de los estados más peligrosos en los que un ser humano puede estar, porque no duele lo suficiente para obligarte a cambiar, pero tampoco te da la satisfacción de estar viviendo de verdad. Durante años observé este patrón en mi propia vida y en la vida de miles de personas. Me di cuenta de que existe una fuerza invisible que controla nuestro progreso, y a esa fuerza la llamo la ley de la inercia personal. Así como en física un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento, en la vida ocurre lo mismo. Si estás parado, es muy probable que sigas parado. Si estás avanzando aunque sea poco, es más fácil seguir avanzando. Lo descubrí cuando era joven, sin dinero, sin estudios universitarios y sin una dirección clara. Trabajaba en oficios que no me apasionaban y cada día parecía una copia del anterior. Entonces entendí que la inercia no solo es física, también es mental, emocional y hasta espiritual. Lo que haces hoy se convierte en la fuerza que impulsa o frena tu mañana. Y lo más peligroso es que esta inercia no necesita tu permiso para operar. Está trabajando todo el tiempo, quieras o no. En ese momento me dije, si quiero cambiar mi vida, necesito romper esta inercia y crear una nueva que me lleve a donde quiero ir. Y eso no fue fácil. Al principio cada intento de cambio era incómodo. Es como empujar un auto detenido. Al principio sientes que no se mueve, pero si sigues poco a poco empieza a rodar, y después con el impulso se vuelve más fácil. Ese es el secreto. La mayor dificultad está en el arranque. Y la mayoría nunca arranca porque espera a sentirse motivada antes de actuar. Pero yo descubrí que es al revés. Actúas primero, y la motivación llega después. Recuerdo un día específico, trabajando en un almacén, cargando cajas pesadas, estaba sudando, cansado, y pensé, ¿es esto lo que voy a hacer el resto de mi vida? Esa pregunta me golpeó como un ladrillo. Fue incómoda, pero me despertó. En ese instante decidí que cada día iba a hacer al menos una cosa que me acercara a una vida mejor. Al principio eran cosas pequeñas. Leer 10 páginas de un libro, escuchar un programa educativo mientras trabajaba, anotar mis metas en un cuaderno barato. Pero esas acciones, repetidas día tras día, empezaron a crear un impulso. Y ese impulso me llevó más lejos de lo que imaginaba. Muchas personas me preguntan, ¿cuál es el primer paso para salir de la inercia personal? Y siempre les digo lo mismo, deja de esperar el momento perfecto. Nunca va a llegar. Empieza con lo que tienes, desde donde estás. Y haz lo que puedas. No importa si es pequeño. Lo importante es que rompas el estado de reposo. Porque la inercia es como una pared invisible. Mientras no la atravieses, no ves lo que hay al otro lado. Pero cuando la rompes, descubres un mundo nuevo de posibilidades. Piensa en esto. Tu vida en este momento es el resultado directo de tu inercia actual. Si tu inercia te está llevando en la dirección correcta, fantástico. Pero si no, es hora de cambiarla. Y ese cambio comienza con una decisión firme, no con un deseo pasajero. Yo me prometí a mí mismo que no iba a dejar que el miedo o la pereza definieran mi destino. Y cada vez que sentía que estaba perdiendo impulso, hacía algo, por pequeño que fuera, para volver a ponerme en movimiento. Esa es la clave, no dejar que la inercia negativa te atrape de nuevo. Con los años entendí que la ley de la inercia personal es como una escalera mecánica en sentido contrario. Si te quedas quieto, no te mantienes en el mismo lugar. Retrocedes. Por eso no basta con moverse de vez en cuando, hay que moverse todos los días. Esa constancia, esa disciplina, es lo que convierte a una persona promedio en alguien extraordinario. No es suerte, no es talento, es la acumulación de pequeñas acciones consistentes. Y la buena noticia es que cualquiera puede hacerlo, sin importar de dónde venga o cuáles sean sus circunstancias actuales. Yo lo hice. Y créeme, no tenía ninguna ventaja especial. Lo único que hice fue decidir que no iba a quedarme quieto, que iba a crear una nueva inercia que me llevara hacia mis sueños. Y si yo pude, tú también puedes. Lo único que tienes que hacer es dar el primer paso hoy. Porque el momento en que rompes la inercia, rompes también las cadenas invisibles que te atan al pasado y comienzas a moverte hacia el futuro que realmente mereces. Cuando comencé a entender que la vida no es una carrera contra los demás, sino una maratón contra mis propios límites, todo cambió. En ese momento, me di cuenta de que las comparaciones eran como un veneno lento.
Durante años había medido mi éxito mirando a los costados, viendo quién iba adelante, quién ya había alcanzado aquello que yo soñaba, y cada vez que alguien lo lograba antes que yo, sentía que estaba perdiendo. Pero la verdad, y esto lo aprendí a golpes, es que nadie está compitiendo contigo más que tú mismo. Imagina que estás en una pista, corriendo. A un lado, ves a un amigo que avanza rápido. Al otro lado, un desconocido que parece volar. Y tú, en medio, jadeando, sintiendo que no das más. Lo que no ves es que cada uno de ellos empezó su carrera en un punto distinto, con zapatos diferentes, con un entrenamiento distinto, con fuerzas y debilidades que no se parecen en nada a las tuyas. Si intentas correr con su mismo ritmo, terminas reventado. Y ahí está la trampa. Nos agotamos intentando vivir al compás de vidas que no son las nuestras. Me pasó tantas veces que perdí la cuenta. Recuerdo una época en la que me levantaba todos los días con la presión de tengo que alcanzar a fulano o no puedo quedarme atrás de mengano. Vivía como si mi reloj estuviera atado al de otras personas. Y esa es una receta para la frustración. Porque cada segundo que inviertes mirando hacia los lados, es un segundo que pierdes para mirar hacia adelante, hacia tu propia meta. La verdadera libertad comienza cuando dejas de correr en las pistas de otros y empiezas a pavimentar la tuya. Y créeme, pavimentar tu camino no es fácil. Es un proceso que exige paciencia, constancia y una dosis enorme de fe. Porque habrá días en que sentirás que nada avanza, que todo está quieto, que trabajas y no ves resultados. Esos días son la prueba más grande. Y aquí es donde quiero que entiendas algo que cambió mi forma de actuar. El progreso invisible es el que más pesa. Es como plantar una semilla. Tú no ves lo que pasa bajo la tierra, pero eso no significa que nada esté ocurriendo. Las raíces se están extendiendo, buscando agua, aferrándose al suelo. El día que esa planta rompa la superficie, será porque ya estaba viva mucho antes de que tú pudieras verla. En tu vida pasa lo mismo. Muchas de las cosas que hoy estás haciendo no te mostrarán resultados inmediatos, pero eso no significa que no estén funcionando. Si abandonas demasiado pronto, nunca verás los frutos. Y te voy a confesar algo. Yo estuve a punto de abandonar muchas veces. Hubo noches en que me quedaba mirando al techo pensando si todo el esfuerzo valía la pena. Y fue en esos momentos que recordaba una lección que aprendí muy joven. La diferencia entre el que logra sus metas y el que se queda a medio camino no es el talento, no es la inteligencia, es la capacidad de seguir cuando todos los motivos para parar parecen más grandes que los motivos para continuar. Quiero que te lleves esta imagen. Estás cavando buscando un tesoro. Has pasado horas, días, semanas dándole a la pala. Estás cansado, sudando, con las manos llenas de ampollas. De pronto dices, ya no puedo más, aquí no hay nada. Y lo dejas. Lo que no sabes es que estabas a 3 paladas de encontrar oro. Así es la vida. Muchas personas se rinden justo antes del momento decisivo. Y ese instante nunca llega para ellos, no porque la oportunidad no existiera, sino porque se fueron demasiado pronto. Así que mi consejo es claro. Sigue cavando. Incluso cuando no veas nada. Incluso cuando parezca inútil. Incluso cuando el mundo te diga que pares. Porque el mundo no sabe lo que tú sabes. Que lo que construyes por dentro vale tanto o más que lo que se ve por fuera. Otra cosa que aprendí en este camino es que el éxito no es un evento, es un proceso. Y el proceso está lleno de repeticiones aburridas, de tareas pequeñas que parecen insignificantes, de esfuerzos que nadie ve. Y es ahí donde la mayoría fracasa, porque confunden la emoción del inicio con la disciplina que hace falta para continuar. Déjame decirte algo. La emoción es como una chispa, enciende el motor, pero la disciplina es el combustible que te lleva hasta la meta. Sin disciplina cualquier chispa se apaga. Así que no te enamores solo del inicio, enamórate del proceso. Yo me enamoré del proceso el día que entendí que cada pequeño paso que daba me acercaba, aunque fuera 1 milímetro, a donde quería estar. Puede que no lo pareciera, puede que nadie lo celebrara, pero cada avance contaba. Y aquí es donde entra otro principio que quiero que recuerdes siempre. La acumulación de pequeños esfuerzos, hechos de manera constante, produce resultados extraordinarios. No hay atajos reales. Lo que parece rápido y fácil casi siempre es frágil y temporal. Lo que construyes con tiempo, paciencia y esfuerzo se vuelve sólido y duradero. ¿Sabes cuál ha sido una de las lecciones más valiosas que he aprendido en mi vida? Que la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, ni siquiera por falta de oportunidades.
Fracasan porque se detienen demasiado pronto. Es como ver a alguien cavando en busca de oro. Excava y excava, pero cuando le faltan apenas unos centímetros para encontrar el tesoro, se rinde y se va. He visto esto tantas veces que ya no me sorprende. Y te lo digo porque yo mismo he estado en ese punto, mirando una meta que parecía imposible y sintiendo la tentación de abandonarlo todo. Recuerdo un momento específico en mis primeros años como vendedor. Estaba trabajando en un contrato que, si se cerraba, cambiaría por completo mi vida financiera. Había pasado semanas haciendo llamadas, presentando propuestas, visitando al cliente, ajustando cada detalle, pero cada vez parecía que algo se interponía. Un día, después de recibir un no más, me senté en mi escritorio y pensé, esto no va a funcionar. Fue entonces cuando recordé algo que escuché de uno de mis mentores. La mayoría de las personas dejan de empujar justo antes de que la puerta se abra. Me levanté, tomé el teléfono y decidí hacer una última llamada, no con la intención de vender, sino para preguntar de manera honesta qué era lo que estaba deteniendo la decisión. Esa conversación cambió todo. El cliente me explicó que la propuesta era buena, pero que no sentía que yo realmente entendiera sus necesidades. Me tomé 2 días más para rehacer todo el planteamiento y lo presenté de nuevo. El trato se cerró esa misma semana. Y esa experiencia me enseñó que muchas veces no es el talento lo que falta, sino la persistencia para dar ese paso adicional. Es como correr un maratón. En los primeros kilómetros, todos parecen fuertes, sonríen, levantan las manos cuando ven una cámara, se sienten invencibles, pero conforme avanza la carrera, las caras empiezan a cambiar. El sudor, el cansancio, el peso en las piernas empiezan a hacer efecto. Ahí es cuando ves quiénes entrenaron su mente y quiénes solo entrenaron su cuerpo. Porque créeme, después de cierto punto la carrera ya no es física, es mental. Tu cuerpo te pide parar, tu mente te susurra excusas, y ahí en ese momento es donde se define el resultado. En la vida pasa igual. Hay un punto en el que todo se pone cuesta arriba. Los problemas se multiplican, las soluciones parecen escasas, y todo tu entorno parece empujarte a rendirte. Pero si en ese momento puedes dar un paso más, aunque sea pequeño, y luego otro, y otro, terminas llegando más lejos de lo que jamás imaginaste. No te detengas. No ahora. No tan cerca de la meta. Da un paso más y después otro. Porque ese pequeño paso extra podría ser el que lo cambie todo.